buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo la esperadísima prueba del Niro por autovía. Voy a hacer un trayecto a 120 por hora, que es la velocidad pues máxima de la vía, como sabéis, por autovía, y creo que para viajes es la más, para viajes sobre todo largos, es la más indicada, o al menos bueno, yo creo que es la velocidad a la que la mayoría de las personas va a ir en viajes por autovía, que es para lo que se suele utilizar este tipo de coche grande, para viajar en familia, para viajes relativamente largos y que no se hagan eternos. Vamos a ir viendo un poco el consumo y os voy explicando el comportamiento y mi opinión sobre el Niro por autovía, que como recordaréis del vídeo del semi-análisis que hice cuando tenía 9.000 kilómetros hace un año, que ahora mismo tengo 30.000, pues hay algunos aspectos que no me gustaron de entonces y que ahora pues os puedo comentar más en profundidad. Bueno, lo primero que voy a hacer es activar el control de velocidad. Y ya que estoy con el control de velocidad, os digo, bueno, como ya sabéis, el Niro tiene control de velocidad adaptativo por el radar. A mí por autopista no me gusta. Para mí el funcionamiento del radar por la autopista a 120 varía mucho en función de la velocidad, la distancia. A 120 no me gusta. Ahora mismo tengo un camión delante que irá a 100 aproximadamente. Ahora mismo ya me hubiera frenado. Por así decirlo, te da sorpresas. Y hay a veces que cuando hay un poco de tráfico, las sorpresas pues no. De hecho, me parece bastante peligroso en algunas situaciones. Por ejemplo, hay a veces que tiene algunos errores y en plena curva, por el otro carril circula otro coche a 100, por eso le estás adelantando, y te clava el coche a 100. Y luego, como ya continúas la curva, detecta, no, si no está delante, está en el otro carril, y te pega al acelerador otra vez. Entonces, me parece un poco incómoda. Aparte que la distancia de seguridad es cierto que es muy elevada, cuidado, es la que hay que cumplir, pero no sé, vas a 120, te frena bastante rápido a 115, 110, pones el intermitente de la izquierda y te pega un acelerón a 120 para continuar la marcha. Bueno, a mí no me gusta, me parece muy incómodo por la autopista, y utilizo el control de velocidad normal y corriente, el control de crucero sin adaptativo. Opinión personal, sin más. Vamos a ir viendo el consumo también, ya que estamos. De momento, bueno, estamos en acabo de entrar a la autopista, como acabáis de ver, a la autovía, perdón. Estamos en un tramo de relativa cuesta abajo, vamos, de pendiente desfavorable, pues depende de cómo quieras decirlo. Por lo tanto, el consumo es relativamente bajo. Voy a cumplir todas las limitaciones. Aviso, ahora mismo hay un 90 por unos túneles con bastante viento que suele haber por esta zona, y por eso hay 90. Voy a cumplir todas las señales para que no me critiquéis luego. El consumo por autovía en estos 30.000 kilómetros, he hecho muchos viajes, vamos a ver, es bueno, el consumo es bueno. ¿Mejor que el de un diésel? No sabría qué decir, es probable que no. Un diésel de 150 caballos, por ejemplo, pues, no sé, un HDI de estos nuevos de PSA. Creo que el consumo por autopista, en viaje puro y duro, de autovía, cuidado, ya no vamos a contar parte de ciudad, ni, bueno, nacional no, porque el diésel también va a hacer muy buen consumo, pero por ciudad
sí que los híbridos van a hacer un consumo mucho mejor. Es cierto que por autovía es probable que el diésel haga un consumo mejor. Vamos a ver, según mi experiencia, el Niro a 120... Vamos a ver, es que el Niro es muy... Mirad. No sé si se escuchará por el micrófono de la cámara, pero se acaba de revolucionar bastante. No tengo en cuenta las revoluciones, pero yo creo que ha metido tercera o cuarta. Supongo que cuarta, porque tercera me parece un poco salvaje a 120. Pero bueno, tampoco tenemos cuenta de revoluciones, no lo sé. De eso os hablo en un momento. Según mi experiencia, lo que os iba contando, que se me va. Hay una gran diferencia en un híbrido de ir a 100, a 110, a 120. Ya sé que en todos los coches esa diferencia existe, pero es que en los híbridos mucho más, al menos en el Niro. Dado que a 100 km por hora por autovía, el Niro es capaz de recargar la batería poco a poco, no solo en bajada, el motor de gasolina va recargando poco a poco, y es capaz de circular en modo 100% eléctrico 4 kilómetros. 100% eléctrico 4 kilómetros. Lo cual me parece una auténtica pasada. Cada 9 kilómetros, creo. Cada 9 kilómetros recorres 4 en eléctrico, aproximadamente, ¿eh? Depende muchísimo del terreno, de si llevas la calefacción, del tráfico, yo qué sé. Pero según mis pruebas y experiencia, aproximadamente esos datos son así. Por tanto, haces un consumo espectacular, inferior a 4 litros. A 110 se reduce, evidentemente. En vez de ir 4 kilómetros vas 2. Y además consume mucho más el motor de gasolina cuando está arrancado, dado que, bueno, tiene que ir a más velocidad. A 120, ya de 4 a 100, 2, 110, pues ya prácticamente 0, diríamos. Excepto cuesta abajo sí. Cuesta abajo sí, o con... Hombre, si está la batería un pelín por encima de la mitad, bueno, y hay una ligera pendiente hacia abajo, no cuesta, evidentemente. Sí que vamos en eléctrico, sí, en realidad sí. Pero como norma general no se va a desconectar y apagar. Es decir, apagar me refiero a ir en modo 100% eléctrico en llano o un pelín cuesta arriba, como va a 100 o a 110. Por lo tanto, el consumo va a ser mucho mayor, además de que ya va a ser mucho mayor de por sí, dado que, bueno, el motor de gasolina necesita más potencia para circular a 120 que a 100 o a 110, evidentemente. Por lo tanto, tampoco he hecho diferencia, no he hecho pruebas de la diferencia de consumo a 100, 110, 120. A 100 sí, porque sí que suelo hacer algún trayecto a 100 por autovía, relativamente largo, bueno, 100 kilómetros, 70, una cosa así. Y el consumo, os digo que es inferior a 4 litros. Es espectacular. A 110 podríamos estar hablando de 4,2, 4,3, 4,4 quizás, no sé, depende mucho de la autopista. Y a 120 entre 4,5 y 5 litros, diría. Sí, me parece una buena cifra. A ver, luego todo depende, vamos, depende. Hay autovías que son mucho mejor para el consumo y otras que son peores, evidentemente. Pero por lo general van a estar en estas cifras. Claro, luego tenemos bueno, cuestión del tráfico, que puede aumentarse, disminuir y demás, y eso influye y mucho en el consumo. Bueno, a ver, en resumidas cuentas, para zanjar el tema del consumo, el consumo es bueno. El consumo es bueno, ya veis. En todos mis vídeos siempre lo he dicho, el consumo es bueno. Es verdad que por autovía es muy superior que por nacional o ciudad. Eso, bueno, tampoco hay que ser ingeniero para saberlo, porque si sabemos cómo funciona un híbrido, pues
esto va a ser de lógica. El consumo sigue siendo bueno, es decir, no se va a disparar como algunas personas dicen, que, oh Dios mío, los híbridos por carretera, por autovía, te consumen 6, 7, 8 litros, 9 litros, vamos, una salvajada. No. El consumo sigue siendo bueno, pero ya no tan bueno. Y en viajes sí que hay poca diferencia respecto a un turbo gasolina o a un turbo diésel. Pero lo dicho, sigue siendo bueno. Ahora cuando terminemos el recorrido, porque voy a hacer un recorrido completo del inicio de la autovía al final de vuelta, y vamos a ver qué consumo. De momento 3,7 litros. No es buen consumo, evidentemente, pero bueno, faltan todavía unas cuestecillas bastante grandes. Vale, el comportamiento. Ahora mismo voy seguramente en sexta. Estoy subiendo una cuesta a 120, como estaréis viendo, no sé si se ve, con el control de velocidad, como os he dicho. El comportamiento del motor de gasolina por autovía es lo que os dije en el análisis que os decía al principio, el primer vídeo de mi canal. La velocidad instantánea para acelerar, para adelantar o ponerte a X velocidad es muy buena, pero la velocidad, la potencia constante por autovía no es equiparable a un coche gasolina diésel convencional. Hay que ser realistas, no lo es. El motor Atkinson atmosférico de 105 caballos para un coche de 1500 kilos, pues no. Y la batería muy pequeña, pues no. Se funde. A ver, se funde la batería como se use mucho. Entonces, ¿qué vamos a notar? Vamos a ver. No vamos a notar falta de potencia. Es decir, el coche, que en modo híbrido tiene 141 caballos y en modo solo gasolina tiene 105, en ningún momento vamos a notar falta de potencia por autovía. Vamos a poder ir a la velocidad que nos dé la gana. Bueno, tanto que nos dé la gana, no sé si a 160 o a 150 este coche podría aguantar mucho, pero bueno, nunca lo he probado, pero os puedo asegurar que vamos, para aguantar 120, 140, sí. Vamos, cualquier velocidad. Eso sí, sucede exactamente lo mismo que en la mayoría de coches atmosféricos, sobre todo gasolina. Bueno, también existe diésel atmosférico, pero bueno, eso es otra historia. Es decir, el coche, para tener el motor de gasolina, para tener un par suficiente para mover el coche, para no hacer un consumo de 40 litros, necesita ir ligero de vueltas, es decir, alto de vueltas. Por lo tanto, el consumo no es alto, en realidad. Las revoluciones no están específicamente, o sea, no tienen por qué estar ligadas al consumo, pero el ruido sí. Es decir, por autovía vamos a ir más revolucionados que un turbo diésel, casi seguro. También depende de, o un turbo gasolina, también depende de las relaciones del cambio, claro. Pero vamos, os puedo asegurar que el Niro por autovía va mucho más revolucionado que un TSI de 150 caballos con la DSG 6 o 7. Vamos, seguro, eso no lo dudéis. ¿Cuál es el comportamiento que no me gusta? Que comprendo que esto es así, porque es así, es un atmosférico y bueno, es lo que hay. Sucede siempre sucede en todos los coches de este tipo. Pero a mí no me gusta, estando ya acostumbrado a mi anterior diésel, turbo diésel de 110 caballos, vamos, no era ninguna maravilla, pero que metías quinta y vas a 2500 revoluciones aproximadamente todo el viaje. El Niro no. El Niro, cuando va en llano, va en sexta. Cuando sube un poco, mete quinta. Y ya se escucha. Ya muy poco, pero bueno, se escucha. Que tampoco vamos a alucinar porque en todos los coches se escucha el motor. Por lo tanto, que vaya en quinta no existe problema. Pero cuando intentamos subir una cuesta un pelín
más fuerte de lo normal, por así decirlo, y en Asturias os puedo asegurar que hay muchísimas, mete cuarta. Y ahí sí que ya se escucha perfectamente que el coche va revolucionado. No sé a cuántas revoluciones porque no. Aunque veis que algún coche me está adelantando, este tramo de autovía que es un valle, está limitado a 80 porque hace un aire salvaje y el 80 lo cumple David solamente. Pero bueno, lo que os decía, en cuarta, creo que irá en cuarta seguramente, en tercera me parece casi imposible, sí que se nota ya que va muy revolucionado. De hecho, si el copiloto no está acostumbrado a este tipo de coche, nunca ha visto ese comportamiento, dirá, ¿qué sucede? ¿Por qué se revoluciona tanto el coche? Porque es cierto que suena. Y encima, como os digo, como tiene una insonorización tan mala, pues suena más aún. Igual va, yo que sé, a 3.500 revoluciones y suena que... Los que hayáis probado el Niro y los que lo tengáis, lo sabéis. Hay que ser realistas. El coche tiene cosas buenas y cosas malas, y esta es una de las cosas malas, en mi opinión. Entonces, que sepáis eso. Que el coche, bueno, es mucho más evidente estas revoluciones si vamos en manual. En manual me refiero conduciendo nosotros con el pedal. Yo siempre voy con el automático, por lo tanto, bueno. El automático controla mucho mejor las revoluciones. Y es cierto que tiende a revolucionar menos el coche. Si vamos en manual, esto os puedo asegurar que es mucho más evidente, dado que, como no sabe lo que vamos a hacer, siempre tiende a tener un poco más de potencia disponible. Por lo tanto, va a meter cuarta mucho antes de lo que la metería con el automático. Y aquí viene otra de las cosas. A mí este coche no me disgusta para ir a 120 por la autopista. No me disgusta del todo. Tampoco me gusta del todo, ¿eh? Pero lo que sí que no me gusta para nada es la conducción manual, es decir, con el pedal, como cualquier otro coche que no tenga control de velocidad, por autopista. Me parece terrible. No sé si es por software, por lo que quieras que sea, pero me parece terrible. Vamos a ver. La razón es que me parece dificilísimo mantener los 120 por hora, los 100, los 110, los 180, me da igual. Me parece complicado, y lo he hablado con otras personas que tienen el coche, a ver si estaba yo loco. No, es complicado mantener una velocidad determinada. Y yo creo que la culpa la tiene precisamente lo que os dije de las revoluciones, el par. Como es un par que está a muy altas vueltas, cuando está por debajo de X revoluciones, es decir, va en una marcha más larga de la que debería para tener ese par, tira mucho de motor eléctrico, pero claro, se da cuenta de que llega un momento que el motor eléctrico no da para más, o la batería se la va a fundir, por tanto tiene que bajar, y esa fluctuación de revoluciones y de marcha afectan a la velocidad, porque claro, tú ya sigues pisando lo mismo, pero no es lo mismo ir en quinta que en cuarta, pisando lo mismo. Entonces, o bajas o subes de velocidad. Y aparte, no me parece cómodo. Sinceramente, no os podría tampoco describir las razones, pero no me parece del todo cómodo la conducción manual de este coche por autopista. Vamos, a mí no me gusta. Pero bueno, lo que sí que me gusta es el control de velocidad, pues es una auténtica pasada, eso sí. Vale, consumo, de momento 3,9 litros. Hombre, es un consumo excelente de momento. Falta todavía bastante subida y ahora mismo ya estoy dando la vuelta, acabo de terminar la autovía. Ahora ya vamos a hacer el trayecto opuesto, que es, bueno, posiblemente un poco peor. Y vamos a ver el consumo. Vale, otro comportamiento por autovía es el tema de la insonorización, que los que viajéis mucho sabéis que es un tema importantísimo, o al menos para mí.
El tema de la insonorización en viajes tirando a largos, hay una diferencia muy bestia de ir en un coche mal insonorizado a ir en un Mercedes bien insonorizado. Que os voy a contar un poco hoy que soy ingeniero. Vale, pues el Niro, como ya os comenté en todos los vídeos, creo que os lo he dicho, porque creo que es lo peor del coche. La insonorización es terrible, pero terrible es terrible. Diría, bueno, estoy hablando de insonorización como si la llevase. Estoy exagerando un poco las cosas para que veáis la poca insonorización que tiene. Nuevamente, tampoco soy yo el que soy muy exquisito. Lo he hablado con muchísima gente y todo el mundo dice lo mismo. La insonorización es mala. La gente que dice que es buena es porque siempre va por firmes en estado muy bueno o que es silencioso, porque hay asfaltos más silenciosos que otros. Os puedo asegurar que esa gente, cuando sube al norte, o bueno, cuando va a cualquier otro sitio que tiene unos asfaltos más ruidosos, alucina. Pero alucina. Porque es cierto que el coche hace mucho ruido. Encima los neumáticos son bastante duros, los Michelin Energy Safe de 70 decibelios, por lo tanto no ayudan para nada. ¿Cuál es el tema? Yo ya los he cambiado a 67 decibelios porque hay gente que dice, no, cambiándolos se soluciona, es que los neumáticos son muy ruidosos. No se soluciona. Yo he puesto unos Dunlop de 67 decibelios, que 3 decibelios es una auténtica barbaridad en estos temas de sonido, y no se soluciona. Es decir, sí que ha bajado notablemente, bastante diría yo, pero sigue siendo elevadísimo, pero muy elevado. Entonces, bueno, en fin, no sé, ¿qué queréis que os diga? La insonorización es algo que es mala, y si para vosotros es importante ese tema, pues quizás no es vuestro coche. ¿Qué más? Tema de suspensión. Esto sí, es otro tema que me tiene hasta preocupado. Mi versión es la Drive. La Concept y la Drive llevan suspensión blanda. La Emotion y la Luxury, que es un pack de la Emotion al fin y al cabo, llevan suspensión deportiva, se supone, con los Pilot Sport, los neumáticos Pilot Sport, se supone que es más deportiva, más dura, más rígida, con menos recorrido posiblemente también. Pues no lo sé, porque como he preguntado aquí en varias ocasiones y no saben ni ellos la diferencia. Es un poco surrealista, pero bueno, es más dura, eso sin duda, porque lo pone el catálogo y aparte se nota. Vale, la del Emotion no voy a decir nada porque no tengo ese coche y tampoco voy a meterme con ella, pero con la del Drive sí que me voy a meter con ella. Tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, que a mí me gusta la mecánica, sé de mecánica, pero no entiendo por qué este comportamiento que os voy a contar a continuación. Para empezar, la parte buena es que es cómoda, es decir, tema de baches, bien, perfecto, diría yo, muy bien. Recordemos que atrás tiene multibrazo, es bastante blandita en general, todas las ruedas son independientes, la verdad es que muy bien, en esa parte no tengo ninguna queja. De hecho, me gusta mucho para nacional y demás, sí, es cómoda. En curva no balancea, ni en nacional ni en autopista. Hombre, en nacional si forzamos demasiado, pues balancea más que la del Emotion, que es más dura, por supuesto. Vamos, no, en general me parece buena suspensión, pero para autovía o nacional que tengan ondulaciones, a ver cómo os explico. Al menos en Asturias es bastante común que en algunos tramos del firme, no sé por qué, estén ondulados. Es decir, tengan como pequeños badenes constantes. Evidentemente no a propósito, es un problema del asfalto.
Vale, pues en este tipo de firmes, bueno, en este tipo de tramos, porque estamos hablando de que es como máximo 1 kilómetro, kilómetro y medio, por supuesto, si no sería esto el descojone padre. En esos saltitos el coche va dando botes, pero dando botes de verdad. Lo he intentado grabar, pero no se aprecia para nada. Pero el coche va dando botes. De hecho, es muy incómodo. Mirad, ahora mismo iba a 100 por una limitación, me he puesto a 120, hay bastante pendiente y estoy escuchando, no sé si escucharán, pero estoy escuchando que el motor va bastante revolucionado. Todavía se mantiene revolucionado y es probable que siga así. A lo que vamos. Va dando saltitos, así. O sea, tú estás dentro del coche y lo que vas sintiendo es así. Por autopista es mucho más incómodo, dado que vas a 120 y cuando están esos saltitos, pues te entra un poco la risa, la verdad, porque dices, ¿qué sucede? Porque es que vas dando botes, vas dando saltitos. Es increíble. Nunca lo había notado en otro coche, la verdad. También hay que decir que mi anterior coche tenía una suspensión hidroneumática y por esas mismas carreteras siempre he pasado con el C5 con esta suspensión y jamás había notado eso. Pero bueno, es lo que hay. Imagino que será porque es demasiado blanda, pero a mí ese comportamiento me parece terrible, porque es incomodísimo y da una sensación de baja calidad de rodadura extrema. No sé, supongo que sea porque es demasiado blanda. Imagino que unos amortiguadores más duros se solucionaría, imagino, es que no lo sé tampoco. Es por ello que ahora mismo, si me volviese a comprar un Niro, que esa es otra, si me volviese a comprar un Niro, lo que tengo muy claro es que no elegiría el Drive, ni el Drive con el Pack, ni el Concept, que son los mismos con la misma suspensión, por ese comportamiento. Elegiría sin duda alguna el Emotion. Primero probaría el Emotion a ver si también tiene ese fallo. Sería interesante que alguna persona que tuviese el Emotion nos comentase si él nota ese problema. Vamos, yo estoy al 95% seguro que no lo nota. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que os quería decir. Como veis, llevamos ya un cacho muy largo de trayecto y ya estoy de vuelta. Consumo 4,1, 120 con las limitaciones cumpliéndolas y el automático puesto. Es bueno. Como veis, el consumo de momento está siendo excelente. A ver qué otro coche de este tamaño y de estas automático con el control de velocidad puesto, etcétera, te hace un consumo de 4,1 en este trayecto. Os puedo asegurar que mi anterior turbo diésel no. También depende, insisto, como os dije antes, en viaje puro y duro, es decir, de aquí a Madrid, por ejemplo, de 500 kilómetros de viaje, habría que ver, hay que ser realista. No lo sé, porque tampoco voy a hacer la prueba con un turbo diésel nuevo, un turbo gasolina nuevo y un híbrido. Pero insisto, el consumo es bueno. A veces haréis viajes de 4 litros y otras veces haréis viajes por unas autopistas que son la muerte y os dará 5 litros. Que bueno, es probable que el consumo mío suba, dado que todavía me falta una cuesta. Bueno, por lo general, pues nada. ¿Me parece un coche válido para autopista? ¿Para viajes en general? Es una pregunta complicada, la verdad, complicada. El comportamiento del coche os puedo asegurar que no es equiparable a un coche de combustión por autovía. Vamos, en mi opinión, no lo es. No lo es. ¿Es peor?
complicado responder. Hombre, el mejor comportamiento, yo creo, que es el de un turbo gasolina TSI de 150 caballos con el DSG-7, por ejemplo. Dado que ese coche, ese motor, en cualquier coche, vas a 150 con el automático en séptima y es que no te enteras, ni que el motor está arrancado, ni nada. En el Niro a 120 sí te enteras. Tanto la sensación de velocidad, como la rumorosidad, como que existe un motor de gasolina, etc. No me parece mal coche para viajar tampoco, es decir, tampoco me malinterpretéis, está diciendo que es una mierda. No, de hecho yo viajo y estoy a gusto y estoy contento, pero bueno, hay cosas muy mejorables y que vamos, que no es equiparable a un coche convencional también. No solo ya por la rumorosidad, porque al fin y al cabo, bueno, todos sabemos que hay otros coches de gama premium que están mal insonorizados. Hay muchos vídeos por internet de ello. Pero, bueno, no os voy a decir que sea difícil mantener los 120 con el Niro, pero se nota que el coche no está tan a gusto como por la nacional o ciudad. En fin, insisto, el consumo sigue siendo bueno, el comportamiento es bueno, pero no es del todo equiparable. Claro, si vivís en la autopista, es que, insisto, es que tengo opiniones enfrentadas, porque por una parte no me parece muy bueno para autopista, pero claro, por otra parte sí que me parece muy bueno. Y es que encima el consumo es bueno, es fácil de conducir, dado que es automático, lleva control de velocidad, lleva el sistema automático del carril, todas esas historias, por lo tanto lo convierte en un coche súper fácil para conducir por autopista. Pero claro, por otra parte, el tema de la velocidad y el tema de la rumorosidad y el tema de las revoluciones no me gustan del todo. Pero claro, ¿qué pesa más? ¿Una cosa o la otra? Pues no lo sé. La verdad es que no sabría decir. Ahí sí que me gustaría que hubiese otras personas con el coche que opinasen también, a ver qué opinan ellas, porque yo no sabría deciros. A mí me vale, de hecho también me gusta, no me parece incómodo, que es lo importante, pero bueno, sí que es mejorable. Que la verdad es que, por ejemplo, para hacer viajes, el consumo sigue siendo espectacular. De hecho, vamos, si ese viaje tiene por medio ciudades, ya vamos, el consumo va a ser mucho mejor incluso. Por lo tanto, por el tema del consumo, cero preocupaciones. Y de hecho es un coche muy válido para viajes por ese tema, porque te hace consumos realmente buenos. Pero claro, luego con un comportamiento peor, para mi gusto, que un coche convencional. No sé. Está complicado el tema. El tema de la batería, no os preocupéis. Por autopista nunca se te va a quedar sin batería, ni aunque vayas a 100, yo que sé, vamos, sin problema ninguna. Y luego en puertos de montaña muy mal se tiene que dar la cosa para que se agote la batería, hay que ser realistas. Bueno, yo he subido el Huerna, que es un puerto de montaña de autopista, 100% cuesta arriba, no tiene ni una parte llana para recargar la batería, a 100 por hora, con 4 personas y el maletero a tope, con el control de velocidad, y tampoco ha agotado la batería. Así que, vamos, sin problema, tema de batería. Estamos terminando ya el recorrido. Consumo 4,4. Batería ahora mismo a la mitad. Y estoy subiendo una pendiente desde hace un cachito bien fuerte. Pues mira, 4,5. Vamos a dejar este consumo. En este recorrido
que os aseguro que es realmente malo, porque ya sabéis que en las subidas los coches consumen muchísimo y en las bajadas a 120 no da tiempo a recargar. Consumo 4,5. Muy bien. ¿Qué consumo habría hecho un turbo diésel, un turbo gasolina por aquí a 120? Ni idea. Pero lo que sí que sé es que ahora mismo en el turbo diésel, en el turbo gasolina, ya estaría aumentando el consumo de una manera bastante grande. Dado que bueno, ahora ya hay rotondas, hay cruces, hay no sé qué, hay no sé cuánto, hay retenciones, hay semáforos. Y yo en esa situación empiezo a bajar el consumo y el turbo diésel, el turbo gasolina a aumentar. No sé. Creo que ya está todo dicho. Cada uno saque sus propias conclusiones. Mi valoración del coche es buena por autovía, la verdad. Aunque sí que está claro que no es para nada el mejor coche del mundo para autovía. Es válido, no como algunas personas que piensan que los híbridos para autovía son el auténtico demonio. No, por autovía van perfectamente también y hacen consumos muy buenos. Lo único que, bueno, pues lo que os he comentado. Creo que no se me olvida nada, pero bueno, si se me olvida alguna cosilla, pues me la preguntáis por los comentarios. Así que nada, hasta el siguiente vídeo.